Esta historia empieza el 24 de junio de 1972, aunque en realidad había empezado mucho antes. Cualquiera de los días en que nacieron sus 10 protagonistas, y aún más atrás, en las circunstancias que rodearon su concepción y su destino. Si estabas vivo entonces, seguro que te resulta familiar, aunque deba rebobinar hacia atrás, hacia un país en blanco y negro. Si todavía no habías nacido, pon atención, porque aunque no lo reconozcas, este país te pertenece, te guste o no, es el país en el que nacieron tus padres o los padres de tus amigos. Posiblemente es el país en el que has nacido tú. Bueno, yo había salido de la cárcel en enero del 72. Marcelino había salido en marzo y Saborido estaba clandestino aquí en Madrid, otros estaban dispersos. Entonces decidimos, Marcelino y yo, que sería bueno el tener una reunión de la Coordinadora General. Nosotros convocábamos haciendo viajes, o sea, nunca utilizábamos el teléfono y por supuesto menos el correo, y entonces no había móvil ni había nada de eso, ¿no? Entonces tenía que ser a base de viajes. Entonces que nos repartíamos el trabajo y bueno, pues íbamos convocando tal día, ¿verdad? Y teníamos compañeros que uno se desplazaba, uno pues a Valladolid, otro se desplazaba a Barcelona, otro se desplazaba a Valencia, otro al País Vasco, Andalucía. No había teléfono, todo eran citas clandestinas a través de correos, que nunca supimos dónde venía, pero que había unos canales ocultos, y nos poníamos aquí en Sevilla, en otro sitio cogían el tren. Nosotros cogimos la costumbre, por seguridad, de coger un coche, salíamos de trabajar por la tarde del sábado y nos veníamos toda la noche hasta Madrid con sus pasos a nivel, 500 largos, 40 kilómetros por una carretera terrible. Y luego no dijimos el sitio, sino que nosotros dábamos citas, ¿no? Y luego había compañeros del aparato que se encargaban de recoger a las personas que venían de fuera y les llevaban al sitio. Estamos en Madrid, en 1972, inicio de verano, y los coordinadores generales de las comisiones obreras han sido convocados a una reunión secreta. De Madrid vienen Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y Francisco García Salve. De Andalucía, Paco Acosta, Eduardo Saborido y Fernando Soto. De Zaragoza, Miguel Ángel Zamora. De Vizcaya, Pedro Santiesteban. De Valladolid, Luis Fernández Costilla. Y de Asturias, Juan Muñiz Zapico. Yo salí de Bilbao en el tren de la noche el 23 de junio. Llego a Madrid y el modus operandi, la forma habitual era con un periódico de la comunidad, alguien nos identificaba y nos llevaba al lugar de reunión. Y así lo hicimos, esta vez también. Mi padre fue Jorge a buscarle y lo llevó. Y después le cogieron a Nico, creo. Pero bueno, él no supo nada, o sea, lo dejaron y los dejó allí, después de dar muchísimas vueltas, claro, para que no le siguiera nadie. Y después... Los buenos oblatos. Estaban previstos más, pero al final solo se reunieron esos 10. Pero es que nada en esta historia va a salir como estaba previsto. Entre otras cosas porque la reunión, como en las mejores películas de cine negro, había sido descubierta ya por la policía. Después de una posguerra interminable, este país parece vivir al fin una buena época. Son los años del despegue económico. Las líneas de transporte, los chorros de agua que ríen en los aliviaderos y el humo de nuestras chimeneas. Esa voz. Si naciste durante la dictadura, nunca podrás olvidar esa voz. Era el discurso radiante y optimista que el franquismo pretendía transmitir. Después estaba la realidad. Esa prosperidad económica, producida por la acelerada industrialización, ha provocado un éxodo masivo del campo a la ciudad y ha generado el nacimiento de una nueva clase obrera
que trabaja bajo unas condiciones laborales abusivas. Una clase obrera que quiere emanciparse de la tutela del viejo sindicato vertical, creado por el régimen, y que utiliza las elecciones sindicales como una inesperada plataforma democrática para negociar un trato más justo. El primer contacto con lo que va a perfilar los futuros años es la gran huelga del año 62. El año 62 se da una huelga en diversos núcleos industriales y mineros de España y significa también abrir un portillo a la esperanza. Empiezan a negociar los primeros conciertos, convenios colectivos, se instala la ley del jurado de empresa y entonces hay una mínima representación real de los trabajadores y allí donde no hay jurados de empresa hay lo que se empieza a dar como comisiones esporádicas que salen elegidas para cada conflicto. Ahí nacieron para nosotros las comisiones obreras, no en otros sitios, de otra manera. Nacieron producto de las huelgas de Asturias y de la experiencia que se había creado con esas huelgas tremendas que habían hecho que José Solís doblara la cabeza y fuera en busca de los mineros para decir qué queréis. ¡Pah! De alguna forma estamos ligando dos generaciones, la vanguardia del movimiento obrero del final de la República, que ha quedado ahí en eso con conciencia de transformación, y los jóvenes que conectamos rápidamente, porque toda esa vanguardia, y léase los comunistas, que tienen ideas de transformación, no son, digamos, dogmáticos ni sectarios, son luchadores abiertos a una nueva dinámica en el país, y eso a los jóvenes no nos atraía en aquel momento, no nos movían conceptos de épicas de vuelta atrás ni nada, sino el conectar con una sociedad más abierta, más transformadora y, si queréis, un punto más lúdica. Jornadas de menos horas, mejores salarios y mayor libertad para elegir a sus representantes ante los empresarios. Esto es lo que piden los trabajadores. Comisiones Obreras era la punta de lanza de la lucha del movimiento obrero contra la dictadura. Conviene no olvidar, si has nacido en este siglo es muy posible que no lo sepas, que entre la represión ejercida por aquella dictadura destaca especialmente la que sufrió el movimiento sindical, que solo entre 1970 y 1972 arroja el triste saldo de 7 obreros muertos en huelgas y manifestaciones, que la policía tenía la mala costumbre de sofocar a tiros. Entonces, en los años 70-71, que son los antecedentes justo del 72, diríamos, del juicio, bueno, pues se produce que Comisiones Obreras quiere dar un salto. Está implantada en casi todas las empresas y entonces es cuando deciden unirse para hacer la representación, diríamos, nacional, de diferentes zonas de España. Entre otras cosas porque en el año 72 pues, había este clima ya de que había una decadencia del dictador y que era bueno poner un poco en orden un poco las cosas, saber las ideas y el plan de actuación y cómo enfocábamos nosotros esta fase final de la dictadura, ¿no? Que se avecinaba, porque veíamos que, bueno, que estaba en una fase un poco ya de decadencia física, ¿no? del dictador. Este era el panorama. Pero volvamos al principio. Recuerda, es 24 de junio de 1972, en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón. La reunión tenía 2 puntos de orden del día. Uno era distribuir un dinero que había llegado de un encuentro cultural en Italia y debatir un documento que habían elaborado sobre la unidad del movimiento obrero. No llegamos a discutirlo,
esperamos un rato porque faltaban los compañeros de Cataluña. La reunión era a las 10 de la mañana y decidimos esperar un poco porque quedaba la delegación de Cataluña por entrar en el convento. Y la delegación de Cataluña era importante, Cataluña era uno de los sitios más fuertes de comisiones, hoy lo sigue siendo. Bajamos del tren, cogimos el autobús para Los Oblatos y ya desde lejos pudimos ver que Los Oblatos estaban rodeados de furgonetas de la policía y fuimos a la plaza de Pozuelo. Y en la plaza vimos que también había un montón de lecheras. Y allí nos dimos cuenta que efectivamente esa reunión estaba abortada. Por eso hay gente de algunos sitios que no fue detenida, porque no llegaron a ir, porque se dieron cuenta. Hubo gente incluso que llegó al mismo alrededor y no llegó a entrar. Y por eso la reunión no se celebró, porque ya dentro sabían que la policía sabía algo. Y lo que sucedió es que estaban discutiendo, porque eso lo cuenta mi padre, lo contaba, que se está discutiendo de los dineros por los viajes, no sé qué, y ahí se tardaron como 5 minutos o 10 antes de marcharse. Pero en el momento de la detención estábamos ya un poco ahí tensos, porque venga, hay que terminar, no sé qué, había cosas, y el otro que no sé qué, sí, pero vamos a ver cómo distribuir pan. La cosa, había una discusión pequeña ahí, de repente se abrió la puerta y apareció Saborido. Y Saborido apareció, abrió la puerta y dijo, la policía, estamos rodeados por la policía. Que está la policía armada con metralletas en mano. Me cago en la pum, se pusieron. ¿Qué hacemos? ¿Nos van a detener? Y aquí donde no hay salida, donde no sabemos. Hay que buscar una salida, hay que irse corriendo de aquí. O sea, entonces ya empezamos a dar vueltas por el edificio buscando una salida y no había salida. Marcelino y yo, que éramos, pues no sé si los mayores, ¿no? Pero bueno, la cosa es que decidimos no hacer cosas de meternos en armarios, ni nada de eso, que no nos parecía adecuado. Cogimos y bajamos tranquilamente la escalera, y a mí me sorprendió, incluso en un momento determinado tuve un cierto temor, porque el policía joven que subía por la escalera para detenernos, me sorprendió mucho que venía de paisano, pero con una metralleta. Subió y bueno, a Marcelino le dio un empujón, y le dijo, oye, pero no se da cuenta de una persona mayor, no sé qué, para el tío, y digo, estabas chulo, no sé qué, para. Y entonces, pues, nos metimos detrás de una puerta, un cuarto de baño, detrás de la puerta allí nos metimos y allí nos cogieron. ¿Cómo nos cogieron? Pegándole una patada a la puerta, chocando contra la cara de nosotros y al salir, cogernos por detrás y cogernos por las manos, con la esposa y la pistola aquí. La pistola en la cabeza. Y el movimiento de policía armada, yo puedo decir que allí había 30, 40 policías armadas pendientes de nosotros. Primero al detenernos, todos en el suelo, luego mandaron los coches, y de la política social pues veíamos mucha gente. Entonces yo me di cuenta en aquel momento, digo, esto no es una detención más de comisión obrera, aquí están todas las fuerzas represoras del régimen, no solamente la político-social, la policía armada, sino que, si yo escucho decir excelencia, Franco no creo que fuera, pero un ministro sí sería, si no, no le dice excelencia. Su excelencia quiere saber cuándo se termina la operación porque quiere irse a descansar. Cogió, venga, para abajo, y había un jeep en la puerta. Vimos al cura Paco en el suelo porque lo habían pegado, lo habían sacudido y lo habían tirado al suelo porque se había revuelto contra ellos, y nos metieron en el jeep, en un jeep. Ya en un jeep ya estábamos bastantes, fueron encontrando a unos y a otros y ya nos llevaron a Sol. A la Dirección General de Seguridad. La mayoría de nosotros nos negamos a la firma y eso no les gustaba. Y me hicieron una rueda de un número de policías como intentando ridiculizarte y todo eso y presionarte, pero... La policía seguía muy de cerca a la coordinadora general, como había demostrado. No sé si tenéis conocimiento de un documento que publicó la Delegación Exterior de Comisiones Obreras del Ministerio del Interior,
en la que el ministro de Trabajo y Carrero Blanco decían que había que desarticular las comisiones obreras para evitar las movilizaciones. Después de su paso por la DGS, los 10 fueron trasladados a la cárcel, donde se esperaba la fecha del juicio. Y de repente empieza a venir gente que han detenido tal, que han detenido cual. Y mi primera reacción es cuando supe que habían detenido a Eduardo Saborido, me puse a llorar. Porque él tenía una condena pendiente, que le habían condenado a 7 años por una caída que hubo en Andalucía. En Carabanchel fuimos a hacer el periodo sanitario mal llamado, porque allí aquello era coger todas las enfermedades existentes y alguna más. Y luego nos dividen en 2 grupos. Unos a la sexta, los que presuponen que tienen más años, como a Saborido, Nico y Marcelino, y otros a la tercera galería, donde estaba el grueso de los presos, en aquel momento presos políticos del Toz. La consigna que había del Partido Comunista, y me imagino que debe ser de otras organizaciones también, era que la cárcel debía servir para fortalecernos ideológicamente y para ayudar, y sobre todo en una cárcel como la de Carabanchel, que pasa mucha gente con multas de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, o gente de paso, para fortalecerles también. Y había una vida política bastante intensa, una organización política intensa. Por un lado, para el tema alimentario, que se llamaban las comunas, cada uno estaba en una comuna y compartía la comida que llegaba a esa comuna, ¿no? Y se compartía entre unos y otros. Hubo un momento en que incluso conseguimos que una celda se convirtiera en una especie de pequeña cocina, con un hornillo y tal y cual, y ahí se podían preparar algunas cosas, ¿no? El sumario 1001, seguramente sabes que se le dio ese nombre porque en ese año se habían instruido ya 1000 procesos anteriores, llegó en octubre de 1972, 4 meses después de aquella reunión fallida. En ese documento, el fiscal del Tribunal de Orden Público concluía que los 10 protagonistas de esta historia habían incurrido en un delito de asociación ilegal en grado de directivos, agravado por el hecho de que 6 de ellos habían sido ya condenados previamente. El Tribunal de Orden Público, que se había creado en el año 62 y que venía a sustituir a lo que eran los tribunales de la represión contra la masonería, etc. Bueno, era un tribunal represor y era un tribunal para ir contra todos aquellos que no estuviesen en defensa de la dictadura. Cuando llegan las peticiones, ya vemos que las cosas no solamente temíamos que fueran en serio, sino que lo que habíamos dicho que querían castigar al movimiento obrero a través de nosotros se convierte en una realidad. Es un juicio político. Bueno, eso se salva por esa buena predisposición de la oposición democrática, y todo el mundo se ofrece, sobre todo porque Jaime Sartorius, que es primo hermano de Nicolás, se encarga enseguida de hacerlo. Bueno, todo el mundo responde genial, todo muy bien. Tuvimos bastantes reuniones en el despacho entonces de José María Gil Robles, ahí en la calle Velázquez, todos los abogados que íbamos a participar en este juicio, en donde por parte de Sartorius pues intentaban no solamente que estuviera José María Gil Robles y Joaquín Ruiz Jiménez como imágenes importantes, sino otra serie de abogados fuera de Madrid, por ejemplo de Andalucía, gente del País Vasco, etcétera, y luego gente también conocida de aquí, como era el caso de participar, como en el caso de Manolo López. De mujeres no había nada más que 2, que era Cristina Almeida y yo misma. Llega un momento que se discute si se hace un juicio a lo Mandela, que había sido hacía poco tiempo, o se hace una defensa colectiva. Si es Marcelino y sus compañeros, si son los 10 de Carabanchel,
si son 10, cómo la gente se va a aprender los nombres de 10. En la Puerta de Carabanchel había un fenómeno muy importante que yo me gustaría reseñar y resaltar, que es el papel de las mujeres, porque no eran solamente de sostén a los presos que estaban dentro y llevarles comida, llevarles ropa, sino también era un poco como la imagen de la represión que esas mujeres tenían por el solo hecho de estar en la puerta de la cárcel de Carabanchel esperando a poder pasar a verles, ¿no? Y entonces era una imagen que se conocía y que la prensa, pues algunos periodistas extranjeros, puesto que aquí no se hablaba de ese tema, por parte de la prensa, bueno, pues podían resaltar el papel de las mujeres, que también era de propaganda de la represión que estaban teniendo sus maridos por el solo hecho de haberse reunido. A mí me abrieron un proceso porque ellos me decían siempre que no los maltrataban. Nosotros no maltratamos a nadie, ni le pegamos. Y digo, eso no me lo diga a mí, porque lo que yo he visto, usted no me lo puede negar. Y si usted que ha visto, pues los he visto cómo subían. Y luego, cuando subían entre dos guardias, iban andando. Y cuando bajaban, los dos guardias los traían a rastras, así, porque no podían andar. Y eso no era porque usted la había invitado a café. En España se negaba la existencia de presos políticos, y entonces ellas visibilizan la existencia de los presos políticos apoyando el estatuto del preso político, encerrándose en las iglesias y en las 1000 visitas esas que no os imagináis, por todas partes, no solo por Madrid, porque las andaluzas lo cuentan también. O sea que a mí se me abrió el suelo el día 24 de junio y luego se me abrió el suelo otra vez en octubre cuando me dijeron 12 años y un día. Pues entonces lo que hicimos fue ponernos a hacer todo tipo de visitas, entregando cartas, entregando todo tipo de información sobre lo que eran las peticiones de sus condenas, sobre quiénes eran ellos, qué delitos habían cometido, en qué condiciones estaban, qué familias tenían, a qué habían dedicado su vida, quiénes eran trabajadores, teóricamente en cualquier país hubieran sido gente venerada, aquí eran gente que intentaban machacar, entonces ese fue el eje fundamental de nuestro trabajo. Y con el paso de los años aumentó nuestra participación en los conflictos y miles de mujeres trabajadoras del sector textil, del conservero, del sanitario, pero también abogadas, actrices, estudiantes y tantas otras, fuimos protagonistas no solo del movimiento obrero, sino de todas las luchas sociales y políticas que tuvieron lugar en el último tramo del franquismo. Sí empezó una gran movilización internacional que durante todo el tiempo que estaba en la cárcel, por los 10 de Carabanchel, estaba en todos los países del mundo, yo recibía a todos los sindicatos del mundo, me tocó estar hasta con los de Australia que vinieron al juicio. Simply for the crime of trying to organize an honest union. Simply for the crime of trying to organize an honest union. En esta época es algo escandaloso que un hombre pueda ser encarcelado por intentar organizar sindicatos independientes. Hablo también con la ilusión, con la esperanza de que los cambios que han de producirse en España se lleven a cabo sin sangre. And the Carabanchel 10 will surely. Acabo de llegar de España y tengo que volver a ella. Pero estoy aquí, entre vosotros, en esta tribuna, corriendo riesgos necesarios, aunque el último derecho que podrían negarme es el derecho de defender a mi marido y luchar por su libertad. Pues se están produciendo cosas importantes que nos entusiasman en todo ese proceso. Hay una correlación de fuerzas totalmente favorable en muchos países, incluso hasta en Norteamérica, Jane Fonda, Marlon Brando y demás, que se dan cuenta que ya no se puede construir la historia a base de esas peticiones tan enormes.
Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Actualidades españolas. Faltan solo unas horas para que dé comienzo el proceso 1001. Bueno, aquel 20 de diciembre era uno de esos días que en Madrid hace frío, mucho frío. Un día crudísimo, un día así con una llovizna de esa que no puedes abrir el paraguas pero que te está calando, ¿no? Un día malo, muy malo. Aparte nosotros ya llevábamos un mal cuerpo tremendo porque nos enfrentábamos a lo que nos enfrentábamos, pero bueno. Pues nosotros fuimos muy pronto pues para estar los primeros, porque allí se ponía una cola y el que estuviera en la cola entraba, no respetaban a las familias. El día del juicio, pues había una expectación que las colas de la Salesa daban la vuelta hasta la Plaza de Colón, a todo eso, ¿no? Entonces todos los testigos estaban allí, teníamos hecho un montaje de juicio tremendo. Íbamos corriendo, íbamos corriendo para cuando pasaba el furgón darles golpes y que supieran que estábamos ahí. Juicio con abogados todos estupendos. Luego nos hemos enterado, al cabo de mucho tiempo, al cabo de muchos años nos hemos enterado por Jiménez que a él le había ido a visitar, no sé si fue Herrero Tejedor, en fin, o alguien, diciéndole que el gobierno había dado instrucciones a la Fiscalía para que nos pidiera unas penas razonables, es decir, más o menos en torno a 6 años. Pensábamos que dada la movilización tan masiva que había habido en la calle, dada la movilización internacional que se estaba produciendo, que es que venía gente de todas partes, de Estados Unidos, de diferentes países nórdicos, de Francia, de tal, pensábamos que no podía la dictadura ya en el año 72 condenar a 20 años por una reunión de 10 personas en un convento, por mucho que fuera comisiones obreras, cuando diríamos las ideas de comisiones obreras no eran violentas, eran unas ideas de legalización de unas asociaciones que en otros países existían sindicatos. En ese sentido teníamos esperanza, ¿cómo no íbamos a tenerla? Y entonces, cuando todo parece ir a mejor, se produce otra vez un giro inesperado. ¿A qué se ha debido esta explosión? Adelante. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto solo los heridos... Y entramos a las 9 y estábamos dentro en las primeras alegaciones previas y en las pruebas y todas esas cosas. Adelante, Calente, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Una que me acompañaba a mí como ayudante salió, porque salió al lavabo, y cuando vino, dice que me ha dicho Muñoz Salvadores, que era un abogado, que era muy exagerado y tal, dice que han matado a Carrero Blanco. Y digo, ¿cómo van a matar a Carrero Blanco? Ya lo único que nos falta de este juicio es que maten a Carrero Blanco. Y cuando ya llevábamos allí un buen rato, no sé, una hora o quizás más, pues empezamos a ver que a la gente que está en la cola empiezan a machacarlo, vamos. Empiezan a porrear a la gente y empiezan allí a ver carreras, empieza a ver de todo. Estábamos así en un banquillo con la policía en una esquina y en otra, un vigilador y luego el público detrás, tal. Bueno, pues yo veo que mi primo Jaime pues me hace unas señas, que se toca así las cejas y hace así. Y me dice Carrero, pero yo entendí Carrillo, pero Carrero, Carrillo. Observamos que nos hacen señas un abogado, Jaime Sartorius, así de las cejas y así en el cuello. Es decir, nos quería decir que habían matado, después nos enteramos, a Carrero Blanco, que sabéis, la gente le llamaba el cejas. Era una situación límite, como yo decía, digo, pues nos puede pasar lo que sea. Porque ¿quién se iba a pensar? Carrero Blanco, el número 2 y el tío más obcecado del régimen, que se lo cargaran así, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Joder, entonces claro,
Aquello fue tremendo, claro. Llegó la noticia de que habían matado a Carrero. El presidente del tribunal inmediatamente dijo que no había condiciones para seguirlo, que se levantaba el juicio, que se hacía un receso y nos bajaron otra vez a los calabozos. La realidad es que estábamos metidos ahí un poco preocupados porque oíamos gritos, porque las Salesas no están lejos de Génova y de la presidencia del gobierno. Ahí se montó una manifestación de ultras, entre otras cosas pedían nuestra cabeza. Y claro, todos dijeron, a suspenderlo, pues, ¿cómo vamos a hacer el juicio así? ¿Entiendes? Pero no quiso suspender, entonces se celebró el juicio en una tensión, primero porque se presentaron, yo a él, al presidente le oía detrás de la mesa donde se sientan, porque había otras saletas por allí, decir, dame la pistola, que voy a por ellos y tal. Unas cosas tremendas, digo, este viene por nosotros. Y en aquel momento yo la percepción que tuve y el miedo eran los procesados. Y la verdad es que yo creo que fue lo primero que por lo menos a mí me vino a la cabeza, decir, hay que proteger a los procesados. Que hay gritos fuera que dicen Tarancón al paredón, Ruiz Jiménez y Camacho a la horca. Eran los ultrafascistas que se movían y que algunos intentaban venir hacia aquí. En ese momento, el comandante de la Policía Nacional, recuerdo que era un soriano al lado del pueblo que yo he nacido, cerca de San Esteban de Gormaz, que vino él y nos dijo, no os preocupéis, pasarán por encima de nuestros cadáveres antes, yo cumplo mi deber, lo mismo haría si se tratara con otros. Puso una compañía de la Policía Armada con metralletas delante de nuestras celdas y dijo, y ustedes están aquí garantizadas. La verdad que es digna la actuación de aquel capitán y nos salvó la vida aquel día. Ahí terminó el juicio y nos bajaron para abajo y al cabo de unos días nos comunicaron que nos habían metido, pues eso, 20, 19, 18, por el tema evidentemente, de Carrero, ¿no? Para nosotros fue un palo el ver las condenas terribles y claro, pues que ya iban a continuar en las cárceles. Nota de la Dirección General de Seguridad. Las investigaciones efectuadas por la policía para descubrir a los asesinos del almirante Carrero Blanco, todos ellos pertenecen al llamado Frente Militar de la ETA, Quinta Asamblea. El asesinato de Carrero, además de alimentar diversas teorías conspirativas, tuvo un reflejo negativo para los 10 de Carabanchel, que pasaron con el vuelo del almirante de Marina de la esperanza a la desilusión, de la rebaja de penas a convertirse en el chivo expiatorio de las fuerzas más reaccionarias del régimen, que quisieron dar alas a su absurda fantasía de un franquismo sin Franco. Sentimos una enorme frustración en lo humano, que claro, seguir más tiempo en la cárcel en lo humano te afecta. Cuando eres una persona joven, cuando tienes una compañera, unos hijos, y entonces ese mundo te va gastando un poco el de la cárcel. No todos somos héroes maravillosos que aguantamos ahí en eso como el mármol, ¿no? Somos personas y personas sensibles y nos afecta el mundo de la vida de la cárcel. Lo pasé muy mal, claro. Lo pasé fatal. Y mi familia no digamos cómo lo pasó. Era una vez más detenido, pero con unas posibilidades bueno, seguro que hasta que no se muriera Franco ya no salíamos. Eso está más claro que el agua para nosotros, ¿no? Estaba muy claro, ¿no? Entonces, aunque dijéramos lo que dijéramos, en nuestras caras, nuestros gestos, incluso en los paseos por el patio de la prisión, podía notarse si nos había afectado o no nos había afectado. Y yo creo que nos afectó a todos bastante. No solo te suprimen la libertad o tienes una mala alimentación generalmente, sino que además te ves obligado para defenderte, indudablemente, a hacer huelgas de hambre. A mí me ha tocado hacer 8 huelgas de hambre
y naturalmente eres castigado todavía más cuando terminas la huelga de hambre. Nosotros iniciamos simbólicamente una huelga de hambre desde dentro en apoyo de nuestros abogados para conseguir que se rebajaran las penas, ¿no? Y entonces, cuando en la cárcel te pones de huelga de hambre, usted no quiere comer, venga, coja usted petate, y te mandaban a celdas de aislamiento en una galería allí arriba del todo, no te daban ni colchoneta, una manta. Los abogados, los que estábamos fuera, el que estuvieran encima, algunos en huelga de hambre, eso ya era decir, bueno, aquí, en la cárcel, privados de libertad, sus mujeres fuera, sin ningún tipo de ayuda, nada más que la ayuda de la solidaridad, que sí que se conseguía, pero claro, y encima con huelga de hambre, pues era una situación muy, muy peliaguda, diríamos. Te hacían una revisión médica, si te ponían huelga de hambre, inmediatamente te revisaban. A Marcelino lo mandan al hospital, y a mí me cogieron con la tensión muy baja. Yo tengo esa característica, todavía sigo teniendo la tensión muy baja. Y entonces me pusieron con él la misma enfermería y el compañero Santisteban del País Vasco. Y allí había un televisor. Y entonces allí nos enteramos en un telediario, fíjate que el telediario no daba noticias de la cosa, pero lo dijeron, dice, ha sido revisada. Pocos días después, el Tribunal Supremo rectificó la sentencia anterior y redujo las penas a todos los encausados, lo que provocó la liberación de los 4 con menos años de prisión: Luis Fernández Costilla, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban y Paco Acosta. Pues estaban los familiares, incluso de gente que no salía. Por ejemplo, Josefina estaba allí, que Marcelino no salía. Pero ella estaba allí para saludarnos, y entonces por eso sale esa foto ahí dándome el abrazo. Y estaban también otros compañeros. Se consiguió que a nosotros nos condenaran, pero que pagaran un precio político y que desenmascarara esa falsa apertura que intentaba Franco en aquellos momentos. Y eso se logró de gran manera. Por eso yo suelo decir que en 2001, que fue una derrota, fue una gran victoria. Esa detención y esa condena no les ha salido bien, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Entonces, cuando han llegado ya a esa conclusión, y Franco además está, que cualquier día les da el susto, pues yo creo que todos se juntaron para que tomaran una decisión un tanto inteligente de bajar la condena, ¿no? ¿Cómo ibas a hacer una monarquía con miles de gentes en las cárceles sin entrar en... Pues eso era totalmente inviable, ¿no? O sea, ellos llevaban... Eso les produjo un efecto boomerang, ¿no? Un efecto boomerang de decir, bueno, si a nosotros nos hubieran condenado a 2 años, bueno, por la cosa, pero claro, 20 años, 19 años, aquello se convirtió, claro, en un proceso contra la dictadura. Es decir, cuando esta dictadura es capaz de meter en la cárcel a unos tíos bastante... Bueno, éramos bastante conocidos y que la gente sabía que éramos gente honesta, que éramos gente normal, que no éramos ningunos violentos, ni gente terroristas, ni nada. Claro, aquello fue una campaña tremenda contra el régimen, ¿no? Pero no solo en el extranjero, sino también dentro de España. A nosotros nos llegaban informaciones de sectores empresariales que decían, oye, esto no puede seguir así. ¿Entiendes? Gente ya más liberal, sectores liberales. La prueba es que en el proceso 2001 todos los partidos, desde la derecha demócrata cristiana, pasando por socialistas, pues dijeron que querían estar ahí, ¿me entiendes? Fue el primer acto por el cual toda la oposición se unió. Españoles, Franco. Hasta que llegó la ley de amnistía. Entonces unos habían salido ya porque al bajarles la condena ya no los podían tener más tiempo en prisión provisional. Saborido y estos estaban en la cárcel de Jaén, y Marcelino y Nico y tal estaban aquí en Madrid, con lo cual yo me fui a la Puerta Carabanchel a sacarlos a ellos y a celebrar la amnistía con ellos y la libertad. Y luego me cogí un tren a Sevilla porque los de Jaén
llegaban a Sevilla al día siguiente. Y entonces me dio tiempo a ir a Sevilla y recibirlo allí. Y la llegada a Sevilla fue impresionante. ¿Fin de trayecto? No. Simplemente termina aquí una parte significativa de nuestro viaje. ¿Has descubierto, quizás, que también es el tuyo? La democracia no fue un regalo, sino el producto de una lucha de miles de hombres y mujeres anónimas. Símbolo de esa lucha, digna de figurar en la memoria colectiva, es esta historia de los 10 de Carabanchel, que aportaron su esfuerzo en el esfuerzo común para la libertad.